Vamos a continuar hoy después el estudio que estamos llevando acerca de la oración. Y hemos tomado el modelo de oración que el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos, la oración del Padre Nuestro. Y ya hemos visto varias partes de esta oración. De hecho, el primer punto fue que Dios nos enseñó a acercarnos a nosotros, a Él, como un Padre. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios de esa manera. No es un ser lejano, no es alguien allá, es un Padre, es nuestro Padre celestial. Segundo, vimos que también tenemos que tener buena relación entre unos y otros. De hecho, el estudio de hoy tiene que ver mucho con eso. Luego veíamos que tenemos que aprender a orar para que, de hecho tiene 6 peticiones la oración del Padre Nuestro. De las 6 peticiones, las primeras 3 son nosotros pidiendo algo en favor del plan de Dios para esta humanidad. Entonces el primero de ellos es que su nombre sea santificado, su nombre sea glorificado, su nombre sea exaltado. El segundo es que se haga su voluntad. Y esta es tal vez una parte a veces que no siempre vemos nosotros, pero lo que nos enseña la palabra de Dios es que se haga su voluntad, que venga su reino, que se cumpla todo el plan y el propósito de Dios para esta humanidad. La semana pasada pues veíamos la cuarta parte de esta serie, y quiero que vaya al libro de Mateo capítulo 6, y ahí vamos a comenzar el día de hoy. Mateo capítulo 6. Un segundo, me acomodo. Hoy sí. Mateo capítulo 6, versículo 11. Dice así, y lo proyecto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y antes de ver la segunda sección, nos vamos a quedar ahí. Esta sección del pan nuestro de cada día fue la que se explicó la semana pasada. Y el pan representa toda necesidad física que nosotros como seres humanos tengamos o tenemos. Esto involucra sin duda el alimento, pero también involucra temas como la salud, el trabajo, temas como la familia también. Entonces, cuando hablamos del pan nuestro, estamos hablando de todo ese tipo de necesidades que nosotros pudiéramos tener. Entonces yo quiero que entienda que es voluntad de Dios realmente que nosotros oremos por eso. No estamos orando por lujos, estamos orando porque Él nos dé todo lo necesario para nosotros poder subsistir. Y aquí en esta parte del pan nuestro existen 2 extremos. Un extremo es que yo llego a Dios de manera irreverente, reclamándole todo. Llego yo y me presento ahí, tú estás obligado a darme esto, tú estás obligado a hacer esto, tú estás aquí y empezamos con un montón de tonteras creyendo que Él está obligado a dármelo todo. Entonces ni a Santa Claus tratamos así. Cuando Santa Claus le dije, querido Santa, aquí no va, aquí yo pacto, yo decreto y tiene que ser como yo digo y que esto que me robaron me lo tienen que devolver y yo arrebato. Ese es un extremo donde yo llego de manera irreverente. ¿Acaso usted, cuando era niño, llegaba así donde su papá? Cuando usted venía donde su padre, venía, pa, mira, necesito esto. No venía ahí exigiéndole, quitándole, claro, a menos que fuera un niño malcriado, ahí sí. Entonces, ese es un extremo. Pero está el otro extremo en donde la persona cree que por ser más, ¿cómo decirlo?, más espiritual, cree que todo viene de parte de Dios. Aún lo malo cree que viene de parte de Dios. Y entonces, de tal forma que ni siquiera ora por nada. No, si no tengo trabajo es porque es voluntad de Dios. No es que si no tengo comida es que es voluntad de Dios. No es que si estoy enfermo es porque es voluntad de Dios. Yo quiero que entienda algo. El pecado, la enfermedad, la muerte, nunca ha sido la voluntad de Dios desde un principio. Eso vino como consecuencia del pecado a la humanidad. Y sin duda muchas veces sufrimos esas situaciones producto del pecado. A veces somos sanados, a veces no somos sanados. A veces Dios tiene propósitos aún en algunas de esas cosas. Lo que quiero que entienda es que lo malo no es que viene de parte de Dios, pero a veces sucede y Dios lo transforma en algo bueno para nosotros. Pero no fue que Él quiso, yo quiero que mis hijos estén enfermos. No, usted tiene que orar. Usted tiene que presentarse delante de Él. Usted tiene que venir y Dios, mira, yo necesito esto, yo necesito trabajo, yo necesito traer alimento a mi casa, yo necesito salud.
Yo oro por la salvación de mi familia. Entonces, usted tiene que orar por eso. Veíamos, ¿hasta cuándo tiene que orar usted? El ejemplo principal lo podemos ver en el apóstol Pablo. Pablo, él tenía un aguijón en la carne, y ese aguijón en la carne, relacionando muchas escrituras, creemos que era una enfermedad, y una enfermedad específica en los ojos. Entonces, y él dice, yo he orado a Dios 3 veces para que me quite este aguijón. Y Dios le dio la respuesta: bástate mi gracia. Él oró hasta que obtuvo la respuesta de Dios. Entonces, usted ore hasta que tenga la respuesta de Dios, hasta que Dios le dé una respuesta. A veces la respuesta sí es como a usted ha estado pidiendo, pero a veces la respuesta es de otra manera. Lo importante es que usted sepa que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta para su vida. Entonces, usted tiene que aprender a orar. No tiene que dejarse, no voy a orar, aunque no tengo trabajo, aunque estoy enfermo, porque es voluntad de... No. Usted tiene que orar por eso, porque Cristo nos enseña a orar de esa manera. Esos 2 extremos no están bien. El extremo de venir aquí malcriado o el extremo de venir ahí sufriente. No, usted tiene un Padre Celestial que a usted le ama, le cuida y le protege. Bien, hoy vamos a ver la segunda parte de... Bueno, no la segunda parte. Hoy vamos a ver un versículo que es central en la oración. Y creo que este versículo, si no lo cumplimos, toda la oración carece de sentido. Si no cumplimos lo que este versículo dice, por mucho que usted ore, por mucho que usted pacte, por mucho que decrete, por mucho que patalee, por mucho que le escriba a Santa Claus, toda la oración carece de sentido. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Usted se va a dar cuenta que esta parte de esta oración es la única que establece un requisito. Ya la vamos a ver más adelante. Pero nos dice que nos perdone a nosotros nuestras deudas. Lucas lo dice, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades. La deuda es visto como un pecado. Perdón, el pecado es visto como una deuda. Una deuda que se contrae. Cuando usted peca, usted tiene una deuda. ¿Cuál es la deuda que se contrae cuando una persona peca? Es la muerte. La muerte, la forma de pagar esa deuda es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, de todas las peticiones, que son 6 las que se presentan en el Padre Nuestro, esta es la única que tiene un requisito. Todas las demás no presentan requisitos. Esta es la única que tiene un requisito. Para que Dios me perdone a mí, yo también tengo que perdonar a otros. Y yo quiero que vea que cuando una persona ya conoce, yo quiero que entienda que esta parte Jesús se le está diciendo a quienes le conocen ya. Porque quienes le conocen se acercan a Dios como Padre. Estamos hablando de hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios peca, la persona lo que hace es que pierde la comunión con Dios. Contrista al Espíritu, ya vamos a ver todo esto, lo vamos a desarrollar durante el estudio de hoy. Entonces, el hijo de Dios que peca es alguien que pierde su comunión, su íntima relación con Dios. Y entonces es ahí donde viene el desánimo. Ya no quiero estar en la iglesia, ya no quiero alabar, ya no quiero adorar, porque ya no siento lo mismo. Y quizás es porque estamos fallando en este punto. Entonces, yo quiero que vayamos primero a que veamos cuál ha sido el precio por el cual nosotros hemos recibido perdón de pecados. Y vamos a empezar ahí en ese punto. Luego vamos a ir a ver el requisito para nosotros ser perdonados. Y yo quiero que vea que antes de esto está la oración donde dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que supone que esta oración la hacemos cotidianamente, diariamente. Entonces, diariamente también tenemos que presentarnos delante de Dios y Dios escudriña mi corazón. Hay áreas en mi vida que necesito que tú perdones. Y usted deje que el Espíritu Santo ahí le revele. Que usted deje que ahí el Espíritu Santo obre en su vida. Pero también, además del Espíritu Santo obrando en su vida, está la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el agua que lava su vida. Así la presenta la Escritura. Entonces,
Cuando usted viene a la palabra y ve su condición y se da cuenta de cosas que ha estado haciendo y que no están bien, es usted donde puede venir: Padre, perdóname, porque he hecho esto, esto y esto. Bien, entonces vamos a ver primero cuál fue el precio que nosotros recibimos, el precio que fue pagado por nuestro pecado. Y para esto quiero ir a Isaías 53. Si Jesús nos enseña a orar, perdona nuestras ofensas, es porque Dios quiere perdonarnos. Dios quiere perdonarnos. Dios siempre ha querido, y Él fue el que tomó la iniciativa de venir y buscar al hombre. Isaías 53:4 dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La paga del pecado es la muerte. Entonces, para Dios poder perdonar nuestros pecados y para que existiera justicia, alguien debía pagar con su vida. Ahora, no cualquier persona podía pagar con su vida, porque solo en el Padre y solo en el Hijo estaba la vida. De tal forma que la muerte aún de cualquiera de nosotros o de cualquier persona en el mundo no satisface la justicia divina. Un pecador que muere hoy, alguien que no conoce de Dios, y si muere, eso no satisface la justicia divina. ¿Por qué? Porque esa persona, desde que nacemos, nosotros nacemos muertos espiritualmente. Nosotros no podemos satisfacer esa justicia divina. ¿Qué pasa cuando una persona no conoce a Dios y muere? Esa persona sabe qué ocurre. Lo que sufre es la ira de Dios. Romanos 1:17 y 1:18 explica esto. La persona, cuando muere, no crea que ya la justicia divina ya quedó satisfecha. No. Para que la justicia divina quedara satisfecha, tenía que morir alguien en quien habitara la vida. Y Juan 5:26 menciona que el único donde habitaba la vida, ¿quién era? En el Padre y en el Hijo. En Él moraba la vida. Por tanto, para que la justicia de Dios pudiera quedar satisfecha, Jesús tenía que dar su vida en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para que nosotros podamos ser salvos, somos salvos por gracia. Y de acuerdo a Romanos 1:17, precisamente cuando nosotros vemos ese sacrificio y vemos la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, se activa nuestra fe, y en nuestra fe nosotros podemos creer y alcanzar esa gracia. Ahora, la persona que muere sin Cristo, lo que encuentra es la ira de Dios luego de que pasa de este mundo. Entonces, la única forma de que podía quedar satisfecha ese sacrificio era por la muerte de Cristo. Ahora veamos acá, en el pasaje que estamos leyendo. Dice acá: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Los judíos creían que estaban haciendo la obra de Dios al crucificarle. Se burlaban al estar ahí frente a la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? La nación judía tuvo en general a Jesús como que fue abatido por Dios mismo, como que recibía ahí el castigo por haber estado blasfemando al decir que era el Hijo de Dios, al hacerse Dios. Entonces le tuvieron así por abatido, le tuvieron ahí como culpable. Lo crucificaron alrededor de 2 delincuentes más. Los romanos le tuvieron con indiferencia, le trataron con injusticia, porque sabiendo que no había ninguna culpa, aún así le crucificaron. ¿Por qué? Porque no les importó. Y esos son los tipos de personas que existen hoy en el mundo. Hay personas que odian a Dios, están en contra de Jesús. Ayer hablaba con mi sobrina, que está en España, y me comenta pues que está yendo a una iglesia allá en España. Es una iglesia que le ha costado encontrar, y es más pequeña que aquí, que nosotros.
Y me cuenta, la mayoría de la gente que va a la iglesia son personas mayores. Como joven ella se siente rara. ¿Y qué ocurre? Ella invita a otros jóvenes allá. No me hables de Cristo, Cristo aquí, y empiezan con las malas palabras. O sea, es un rencor, es un odio que hay. ¿Por qué? Porque no quieren conocer nada de Dios. No quieren saber nada de Jesús. Entonces, ese tipo de personas existe hoy. Y otros que son indiferentes, que no les importa, no les interesa. Lo crucificaron ahí, es uno más al que mataron. No les interesa. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Esta palabra, molido por nuestros pecados. O sea, no fue cualquier precio, fue un precio duro, difícil. De hecho, cuando iniciamos la serie, explicábamos cómo Jesús se sintió angustiado y con temor antes de ir a la cruz. Y todo eso porque humanamente estaba viviendo e iba a experimentar todo eso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Sabe? La oveja es incapaz por sí mismo de volver al redil. Una oveja que se extravía no es así como un perrito que va a llegar y va a volver a la casa. O como un gato que anda allá con un montón de gatas en los tejados y de ahí regresa a la casa. No, la oveja se va y se perdió. Y es incapaz a menos que el pastor vaya a buscarla. Y el buen pastor se llama Cristo Jesús. Entonces, para usted ser salvo tiene que aceptar la justicia divina. La justicia divina es en Cristo Jesús. Es el único que podía satisfacer lo que la justicia divina decía. Entonces, ¿cómo debería de vivir usted todos los días de su vida? Debería de vivir agradecido. Yo quiero que vea en el Salmo 103 lo que decía David. Salmo 103. Dice David en el versículo 2 en adelante: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y usted puede seguir leyendo. La primera razón que David da para bendecir al Señor y de todas las bendiciones que Dios nos da, la primera es, Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea, Dios es el que perdona todas nuestras iniquidades. Yo quiero que entiendan, la salvación es una obra totalmente de Dios. No es una obra mía más de Dios, no. Es una obra completa y absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque es por su gracia que somos salvos. Él nos creó a nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos, y cuando nosotros venimos y recordamos el modelo de oración que nos enseña a decir a Dios, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden, yo en primer lugar debo mostrarme agradecido, porque Dios perdona mis ofensas, porque Dios quiere perdonarme. Entonces yo debería de vivir todos mis días agradecido con Él simplemente por ese hecho. También nos hace vivir una vida de servicio. Cuando yo estoy agradecido, cuando yo me siento perdonado, el resultado natural, ¿sabe qué es? Querer servirle. ¿Se recuerda aquella mujer que entró a la casa del fariseo? Una mujer pecadora, una mujer que todo el mundo decía, no, esta es una mujer pecadora. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? No le importó entrar a la casa del fariseo, no le importó lo que pudieran decir de ella, no le importó los señalamientos que le hacían, lo que la criticaban. Ella solamente quería entrar a lavar los pies del maestro, a lavar los pies de su Salvador, a servirle, a darle el servicio que nadie más en esa casa quiso darle. Ella quiso lavar los pies. Cuando hay agradecimiento en nuestro corazón, hay servicio también. Entonces, aquí vemos que nosotros, por medio de vivir una vida así, es que vivimos agradecidos. Sin embargo, hay un problema. Cuando usted viene y peca delante de Dios y viene y se quiere reconciliar con Él, está bien, eso está bien. Pero si hay algo en su corazón que usted no quiere perdonar a personas que le han hecho daño, usted sigue desconectado.
usted sigue todavía en rebeldía y en rebelión. Usted todavía sigue experimentando las consecuencias de no perdonar y de no sentirse perdonado. Y eso es lo que vamos a ver a continuación con los deditos. Mateo 6. Vamos a volver ahí. ¿Por qué con los deditos? Porque vamos a usar deditos. Ahí están. Vea cómo dice. De hecho, Jesús termina toda la oración y cuando termina toda la oración, agrega esto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo creo que más claro no puede quedar. Si nosotros no perdonamos a los demás sus ofensas, tampoco Dios nos va a perdonar nuestras ofensas. Ahora, esto quiero preguntarles. ¿Cuántos de aquí, perdón, no de aquí, en el mundo, cuántas personas perfectas hay? Ninguna. Ninguna. Alguien le va a hacer alguna maldad. Alguien le va a decir alguna palabrota. Alguien se le va a atravesar con el carro. Alguien le va a rayar el carro. Alguien le va a hacer algo alguna vez. Y normalmente los daños más importantes o más fuertes en la vida de un ser humano es de los seres queridos. Normalmente. El padre daña al hijo, o el abuelo daña al hijo, o el tío, o la tía, o el esposo a la esposa, o el hijo a los padres. Hoy se ve de todo en el mundo. Entonces, pero Dios nos llama a que nosotros tenemos que perdonar. No, Dios nos llama a que nosotros vivamos perdonando. Entonces, en el mundo no vamos a encontrar a nadie perfecto. En su trabajo usted va a encontrar que alguien dijo algo de usted, o el jefe la tiene en contra suya porque usted es cristiano. O de repente, tal vez el único lugar donde todo el mundo es perfecto y sale todo bien es en la iglesia, ¿verdad? No. Le tengo la mala noticia. No es así. Es probablemente donde más daño puede ocurrir inclusive. Y le voy a explicar por qué. Porque se supone que todos somos hermanos. Se supone que no hay malas intenciones. Se supone que si usted le presta algo a alguien, se lo va a pagar. Se supone. Entonces, es en la iglesia donde muchas veces yo vengo y confío en alguien. Y le cuento mi problema. Al día siguiente aparece en la tribuna publicado. Ahí se daña el corazón. Entonces ahí es donde más daño puede ocurrir. O sea, se aprovechan unos de otros, se maltratan unos a otros. Eso pasaba en la iglesia de Corinto, una iglesia en donde todo el mundo hablaba en lenguas. Eso sucedía ahí. Pero la palabra de Dios nos enseña, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pastor, pero es que usted no sabe lo que me hicieron. Es que usted no sabe lo que han hablado de mí. Usted no sabe cómo me han maltratado, el bullying que he recibido. Le voy a decir algo, tiene toda la razón. Yo no lo sé, pero hay alguien que sí lo sabe. Hay alguien que escudriña los corazones. Hay alguien que conoce todo. Pero no solamente eso. No solamente conoce, no solamente sabe. Lo vivió en carne propia. A él lo abandonaron, lo negaron, lo acusaron injustamente, le traicionaron, le abofetaron, le escupieron, le pusieron una corona de espinas. Pero ¿sabe qué? En todo eso fue más que vencedor. Su nombre es Jesús. Y si Él venció, sepa algo, usted también puede vencer. Porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo por morar en nuestras vidas y hacernos nuevas criaturas. De tal forma que usted puede vivir realmente de esta manera. Si usted es un hijo de Dios, yo quiero que entienda esto. Si usted es un hijo de Dios, usted realmente puede perdonar. Cuando usted se niega a perdonar, usted está en rebelión con Dios. Y usted no recibe perdón por sus pecados tampoco.
¿Cuántos de aquí no pecan ya? ¿Hay alguien? Porque si no peca, no importa. Pero si usted peca, usted necesita el perdón de Dios diariamente. Y si necesita el perdón de Dios diariamente, usted necesita perdonar diariamente. No deje que el sol se ponga sobre su enojo. Quiere decir que no deje que termine el día y usted no esté a cuentas. ¿Qué pasa cuando una persona no perdona? Efesios 4:30. Vamos a ir por ahí. Efesios 4:30. Dice así la Escritura: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La historia de los deditos. No contristemos al Espíritu Santo. Nosotros, cuando no perdonamos, estamos contristando al Espíritu. Cuando contrista al Espíritu, no quiere adorar, no quiere alabar, no quiere venir a la iglesia, no quiere servir, no quiere hacer nada. Pastor, ¿por qué no siento lo que sentía antes? Ya no siento el primer amor. Entonces, y creen que es algo que Dios tiene que hacer, pero es algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, ve el verso 31. Quítense de vosotros toda amargura. Ahí empezamos. La amargura es producto de no haber perdonado y al haber estado reiteradamente manteniendo ese sentimiento en mi corazón. Soy honesto y soy sincero, a veces cuesta perdonar, a veces es difícil perdonar. ¿Por qué? Porque el daño ha sido muy fuerte, muy profundo, pero en Cristo Jesús podemos hacerlo. Y quiero decirle algo más, a veces la falta de perdón puede ser contra Dios mismo. Alguien puede estar resentido contra Dios y eso es pecado. Puede estar resentido de Dios, ¿por qué no hiciste esto? Dios, ¿por qué no hiciste aquello? Ese es un caso especial. Otro caso especial es que yo mismo no me perdono. Cuando yo vivo las consecuencias de errores pasados y vivo pensando si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si no hubiera tomado esa decisión, si no hubiera hecho aquí o allá, sería mi vida distinta. Entonces, también es algo equivocado. Porque si Dios lo perdonó, ¿por qué no se perdona a usted mismo? Quiero que vea, la amargura es lo primero que dice acá, y estuve investigando y revisando algunos temas acerca de la amargura. ¿Cuáles son algunos síntomas? Se queja de todo, nada lo satisface, siempre ve el vaso medio vacío. Siempre anda ahí observando lo malo, siempre anda quejándose de todo, nada lo llena, nada lo satisface. No es feliz con nada. Quiere una casa, tiene la casa, no es feliz, es muy chiquita, quiere otra, tiene la otra, no puedo pagar la deuda y nunca es feliz. Este otro es importante. Un amargado culpa a otros de su condición, lo que le hicieron, lo que no tuvo, las carencias de sus padres, el esposo con el que se casó. Culpa a otros de su infelicidad. Todos los demás son culpables de lo que yo vivo. Es que desde chiquito me hicieron esto, es que desde pequeño aquí, es que nací en Honduras, es que vivo en Honduras. Entonces, no quiere, es que mis padres, mire, cuando era pequeño, sin duda, a veces uno como joven, a veces se puede dejar influenciar por los demás jóvenes. Y tal vez los demás jóvenes andan con tenis bonitos, con ropa bonita y todo eso. Mire, me acuerdo cuando estaba en el colegio, habían unos zapatos, unos tenis, unos All Star. Entonces, y todos andaban así tenis bonitos, ¿va? Entonces, pero cuando a mí me compraban mis tenis, a mí me compraban Capriza. Pero habían unos Capriza que parecían All Star, así que yo los lucía ahí. No sé si usted los recuerda. Eran igualitos a los All Star que todavía existen hoy. Dele gracias a Dios por los padres que tiene. Dele gracias si hay alimento ahí, si no le falta abrigo, dele gracias siempre a Dios por los padres que Él le da. ¿Por qué? Porque sus padres son una bendición.
Entonces, cuando no valoramos, somos amargados. ¿Qué otra cosa una persona amargada? Se justifica a sí mismo, justifica su conducta, justifica sus razonamientos por lo que es incapaz de ver sus errores. O sea, no, es que no, yo soy así. Forma una coraza a su alrededor para que nadie lo dañe. Y se trata de mostrar como alguien muy fuerte a pesar de las circunstancias. Es egoísta, envidioso, no celebra los triunfos de otras personas, sino que los minimiza. Ah, no, eso ya me lo sabía. Ah, sí, eso, facilito. ¿Sacaste medicina? Ah, no, pan comido. Yo hubiera estudiado medicina también, pero no quise. Justifica sus propias conductas, sus razonamientos, sus errores. No puede celebrar los triunfos de los demás. Es incapaz de relacionarse con otros y busca humillar a otros. Quiero contarle una historia. Cuando era pequeño no me lavaba los dientes. Entonces tuve una dentadura muy mala, además de que me daban hierro tomado. Entonces mis dientes sufrieron las consecuencias, ¿verdad? Bueno, entonces me ponían de todo en los dientes. Bueno, con el tiempo, cuando ya era adulto, una de las muelas me estaba molestando. Entonces ya la tenía tapada, entonces el dentista me la destapó y me dijo, hay que hacer la endodoncia. Bueno, me hace la endodoncia y me la vuelve a tapar. A la semana, otra vez el dolor. Entonces, no, de seguro no la hice bien. Me la vuelve a destapar, me vuelve a hacer la endodoncia y otra vez. A la semana, nuevamente el dolor. Entonces, 3 veces me hizo la endodoncia y dijo, no, ni modo. Aquí solo quedan 2 opciones. O sacamos la muela o seguimos insistiendo. No, pues sáquela. No me voy a decir chimuelo después. Entonces, ¿sabe qué? Me sacó la muela. ¿Y qué era la causa del dolor? Cuando saca la muela, había un tumor pequeño abajo de la muela. Se vino con todo y la muela. Muchas veces el dolor que experimentamos es porque hay una raíz profunda que es la causa. Hoy el médico por excelencia, que es Jesús, que es Dios, Él escudriña los corazones. Él entiende todo pensamiento y Él puede sacar toda raíz si usted se lo permite. ¿Sabe? Después de que me sacaron esa muela, todo dolor se me quitó. Todo dolor, a ella feliz. Ando sin mi muela, pero ando feliz. Por suerte es de las de atrás, así que me puedo sonreír. Entonces, cuando en una relación hay una ofensa y no hay perdón, entonces la relación se fricciona. Y esto puede ocurrir entre esposo y esposa, padres e hijos, amigos, familiares. La solución es, ve acá. Bueno, no, antes de ir a la solución, quiero que vea. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué más hay en un corazón amargado? Enojo, ira, gritería. Y de ahí, ¿por qué solo le pasa gritando a los niños? Se les desquita con los pobres hipotes. ¿Por qué? Porque anda muy sensible, anda muy adolorido y cualquier cosa lo irrita. Cuando hay una herida ahí y usted medio se toca esa parte de la herida, ¿qué pasa? Le duele. Y cualquier cosa le molesta. Le molesta cualquier cosa, hasta el árbitro que está pitando un partido de fútbol. Hasta eso saca ahí a relucir. Es intolerante, de tal forma que se le mete a alguien en la calle y lo empieza a maldecir. Entonces, todo enojo, toda ira, toda gritería tiene una raíz. Maledicencia, estar hablando mal de otros. Alguien le hizo algo y empieza a hablar mal de aquel. Es que esto, es que lo otro, es que vieras aquí, vieras allá. Y empieza a sacar todos los trapitos al sol de la persona. Y toda malicia. ¿Cuál es la cura? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Cuando hay perdón, hay restauración. Si su relación matrimonial está mal, ocupa perdón. Si su relación con sus padres está mal, ocupa perdón. Hay algo que está ahí. Mire, y decía acá, y hablábamos, que el pecado o la falta es como una deuda.
Cuando usted tiene una deuda con alguien y se comprometió a pagarla y pasó la fecha y no la pagó, y son los del gallo más gallo que pasan ahí cacareando todo el día, ¿qué es lo que pasa haciendo usted? Huyendo. No quiero enfrentar la situación. Entonces, cuando usted viene y algún hermanito de la iglesia le prestó ahí y pasaron 3 meses y no le ha pagado, ¿acaso quiere venir a la iglesia? Averigua a qué culto viene el hermanito y entonces viene al otro y se va temprano para que no se encuentre. Pero pronto vamos a tener un solo culto, ya no va a haber esa oportunidad. ¿Cuál es el estándar para el perdón? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo debe perdonar? Así como Cristo nos perdonó, como Dios nos perdonó. El estándar para el perdón es ese. Quiere decir que si Cristo perdona cualquier falta, cualquier pecado, tenemos que aprender a perdonar cualquier falta y cualquier ofensa. Es así. ¿Sabe? Jesús les habló a los apóstoles acerca del perdón. Les habló acerca de eso, y ante eso Pedro hace una pregunta muy inteligente. Y quiero que vayamos ahora, con esto vamos a cerrar, Mateo 18. Mateo 18. Así como Cristo nos perdonó, así tenemos que perdonar nosotros. Todos somos deudores, o éramos deudores. Mateo 18, versículo 21, dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro hace una pregunta muy interesante. Jesús acababa de hablar, si usted lo lee ahí en su casa, acaba de hablar de que teníamos que perdonar. De hecho, dice que si alguien lo ofende a usted, no es que usted se va a quedar sentado ahí. No, él me tiene que venir a pedir perdón, porque él me ofendió, por favor. No, si te ofendió, ve y búscale y habla con él en privado. Usted lo lee antes de esto. Vea que la iniciativa es del Hijo de Dios. La iniciativa para buscar la restauración es del Hijo de Dios. Pero bien, entonces como Jesús les contó eso, Pedro hace esta pregunta y dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y hace una sugerencia. ¿Hasta 7? ¿Por qué dice hasta 7? Porque Jesús había dicho que nuestra justicia tenía que ser mejor que la de los escribas y fariseos. Y los escribas y fariseos enseñaban que a una persona teníamos que perdonarla hasta 3 veces. Entonces Pedro dijo: me voy a quedar bien con el maestro, voy a decir hasta 7. Además 7 es el número perfecto, es el número de Dios. Hasta 7, maestro. Él esperaba: sí, Pedro, bien contestado. No, planchó. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y si usted lee el pasaje paralelo de este en el libro de Lucas, dice que si 7 veces pecare contra ti tu hermano en un día, 7 veces le perdonarás en ese día, todos los días. ¿Cómo tiene que ser el perdón? Infinito. ¿Por qué tiene que ser infinito? Porque la misericordia de Dios es infinita y usted tiene que perdonar así como Cristo nos perdonó, y Cristo nos perdona infinitamente. Su perdón tiene que ser de esa manera. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta aún 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Yo quiero que vea esta historia. El reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Cuántos teníamos cuentas pendientes con Dios? Todos. Todos teníamos cuentas pendientes con Dios. Entonces Dios quiso hacer cuentas con sus siervos, y la historia dice así: y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es difícil poder determinar cuánto eran 10,000 talentos. Ayer hice la matemática y me salieron como 14 billones de dólares. Pero
hay números que nos pueden dar una idea. 10,000 talentos era el equivalente al impuesto recogido por los romanos en 4 ciudades, en 4 áreas, toda Judea, toda Galilea, toda Samaria y toda Idumea juntas, durante 11 años. Así era el equivalente a 10,000 talentos, eso está registrado en la historia, porque así recogían más o menos el dinero los romanos, a eso equivalía. Imagínense, era una suma impagable. Era una suma innumerable, era algo que no podemos determinar prácticamente. Como le digo, yo verifiqué cuánto era un talento, eran 33 kilogramos de oro. Bueno, si el oro, el kilogramo vale $41,000 hoy, lo multiplica eso por 10,000 y me salieron como 14 billones de dólares en esta época. ¿Cuántos podrían pagar eso? Ninguno. Entonces, la idea no es poner un límite, sino es que usted entienda que la deuda era impagable. No era posible pagarla humanamente hablando. Entonces dice así el verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vea, y mucha gente todavía actúa así, creyendo que va a poder pagar la deuda, y no puede, es imposible, no la va a poder pagar nunca. Pero él clamó a la misericordia del rey. Él pidió a la misericordia del rey que le perdonara, que le diera chance. Entonces, ¿qué ocurre? Verso 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios hemos recibido. Un hijo de Dios, su deuda ha sido cancelada. Su deuda ha sido pagada. No tiene ninguna deuda y por eso puede vivir en libertad, porque aquí dice, le soltó, le liberó para que su deuda fuera pagada. ¿Qué esperaría usted de una persona que recibió un pago de la deuda de esa magnitud? Que fuera sumamente agradecido, que fuera misericordioso, que viviera así toda su vida. Porque ni aún toda su vida podía pagar eso. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. 100 denarios era 100 días de trabajo de una persona. Comparando 100 denarios con la otra gran cantidad, me salió una matemática que es el 0.00016% de comparación. O sea, ni medio punto porcentual de la deuda que a él le perdonaron. A él le perdonaron una deuda impagable y él aquí viene y encontró a uno que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, yo quiero que note las palabras del consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Este siervo usó las mismas palabras que él había usado con su señor. Entonces aquí viene y alguien le debía y en lugar de haber estado agradecido por todo lo que le habían perdonado, entonces ahogaba al siervo. No pudo perdonar. No quería perdonar. Y quiero que note, aquí se presenta más como una decisión. El no querer perdonar es una decisión. No se presenta como un sentimiento que yo tengo que sentir aquí en mi corazón. Es una decisión. Una decisión basada en ¿qué? En la misericordia que he recibido. En la gracia que he recibido. Así como Cristo Jesús me perdonó, así yo tengo que perdonar también a otros. ¿Qué más ocurre en la historia? La historia termina como el Titanic, trágicamente. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Cuando una persona recibe una ofensa, esa persona cree que tiene el derecho a sentir ese rencor o ese resentimiento contra esa persona. Cree que tiene el derecho. Cree que tiene el derecho de hablar mal de aquel. Cree que tiene el derecho de hacerle cosas malas, de ponerle estampones, de hacerle
cosas así negativas a esa persona, de orar en contra de esa persona, que le vaya mal, que le atropelle, que escuche una canción de los Bukis, todo eso es malo. Entonces, todo eso quiere que le pase a esa persona. Y cree que lo está echando en la cárcel. Y no se da cuenta que quien sufre las consecuencias de no perdonar es él. Y aquí lo vamos a ver. Viendo sus consiervos, verso 31, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esta es la pregunta de Dios. Esta es la pregunta de Jesús. ¿No deberías tú de tener misericordia por la misericordia que Dios le ha mostrado? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y aquí viene un tema difícil. Si es un hijo de Dios, ¿quiénes son los verdugos? ¿Quiénes son los verdugos? ¿Sabe? En lo personal creo que una persona que es un hijo de Dios es incapaz de perder su salvación. Es una persona que es un hijo de Dios. Pero entonces, ¿quiénes son los verdugos? Creo que ya los leímos. Amargura, ansiedad, depresión, tristeza, todas estas cosas, enfermedad física y aún hasta la muerte misma, físicamente, de una persona. Se acortó su vida antes de tiempo. Enfermedades físicas tienen causas en la falta de perdón. No puede vivir una vida alegre, una vida en gratitud, una vida que le agrada al Señor. Vive completamente en una cárcel. Vea que Dios le liberó, le perdonó la deuda, pero como él decide no perdonar, está en manos de los verdugos, sin poder salir de ahí. Y vive encerrado, encarcelado, sin poder disfrutar la vida en abundancia que Cristo Jesús quiere darnos. ¿Por qué? Porque decide no perdonar. Quiero recordarle, no importa el daño, no importa la situación, no importa lo que le hayan hecho, usted tiene que perdonar. Le voy a contar otra historia. La Biblia en el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene? ¿Alguien sabe? Bingo, no, 27. 27. ¿Sabía usted que uno de los libros está enteramente dedicado al perdón? Y le voy a contar la historia rápidamente. Es posible que no lo haya leído. Es posible. Había un esclavo que escapó de su casa. Y no solo escapó de su casa, sino que le hizo daño a su amo. Y parece que el daño que le hizo es que le robó. Entonces el esclavo huyó de la casa. El amo era cristiano. Había una iglesia en la casa de él. Entonces el esclavo huyó y se fue a Roma. Y en Roma conoció a Jesús. Y ahí, conociendo a Jesús, es donde surge esa carta. Usted la puede leer en su casa. Es la carta a Filemón. No está Mon aquí. La carta a Filemón la escribe Pablo, contando que el esclavo Onésimo conoció al Señor. Y le pide a Filemón. Filemón era el dueño de la casa a quien sufrió el daño por el esclavo. Pablo le pide: recibe a Onésimo en tu casa nuevamente. No como un esclavo, sino como un hermano amado en Cristo Jesús. Trátale
como si me trataras a mí, como que si tratara a Pablo mismo. Y cualquier daño que él te haya hecho, súmalo a mi cuenta, que yo te lo pagaré. ¿Sabe cuál es la razón por la que Pablo le pide eso? Le da muchas razones, pero la primera de ellas es amor. Por amor. Haz esto por amor. No tenemos derecho a tener rencor en nuestro corazón. No tenemos derecho a no perdonar, porque hemos sido perdonados. Termino leyendo este último versículo, porque a veces nos hemos equivocado en el camino al albergar ese tipo de sentimientos. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Jesús cargó con nuestros pecados. Hoy usted quiere experimentar otra vez el gozo, la paz, la comunión, la íntima relación con Dios, disfrutar su presencia, vivir en armonía, vivir en paz, alabar, levantar sus manos, adorarle en la hermosura de su santidad. Hay un camino y es el perdón. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos, que incline su rostro. Y ahí con sus ojos cerrados, en primer lugar, ya sea que esté aquí o que nos esté viendo por internet, si usted no ha aceptado a Cristo Jesús como el Señor de su vida, este es un buen momento. Él quiere perdonarnos. Por eso es que Él fue a la cruz para dar su vida por nosotros. Él dice en su palabra, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si usted quiere entregarle su corazón a Jesús en esta mañana, usted puede hacer una oración conmigo, diciéndole: Señor Jesús, estoy aquí en esta mañana para pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados, para decirte, Señor, que he vivido alejado o alejada de ti, pero en este día y en este lugar quiero recibirte como el Señor de mi vida. Quiero entregarte mi corazón. Quiero que tú cambies mi manera de vivir, que cambies mi manera de pensar, que cambies cada área de mi vida, Señor. Tu palabra dice que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Quiero que me hagas una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Séllame con tu Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que nos pongamos de pie toda la iglesia. Y ahí, con sus ojos cerrados siempre, vamos a adorar un momento al Señor.